Yo lo he dicho muchas veces, he contado esto, que fue una desgracia la que me llevó a la pintura, la muerte de mi padre. Yo dibujaba bien en la escuela, lo hacía, ver los dibujitos clásicos en las libretas aquellas con la Giralda o la Torre del Oro estampada en negro sobre una cubierta amarillenta, y en aquellas libretas yo pues hacía mapas y pintaba las cosas que nos decía el maestro que había que hacer. Y no lo hacía mal, por lo visto, pero bueno, lo importante fue que después de la muerte de mi padre, un hermano mío me regaló una cajita de colores al óleo, porque la desaparición de mi padre me creó muchos problemas, estuve muy mal con la cabeza. Y la verdad que aquello fue, de cualquier modo, me dio mucha estabilidad la cosa de la pintura. Naturalmente, pintar en unos cartones, a veces recubiertos de tela y a veces no, que yo compraba cuando mis hermanos o yo venía a Murcia. Yo tenía 11 años entonces, y eso fue el principio, pero la llave importante fue una señora de Valencia que había hecho Bellas Artes y que pasó a ver una amiga de colegio, Blanca, cuando yo tendría como 13 años. Y esta señora vio cosas por el pueblo y preguntó quién las había hecho. Le dijeron que un niño de Blanca, y me conoció, me llevó a pintar con ella. Y fue a mi madre y dijo: señora, su hijo tiene que hacer la Academia de Bellas Artes. Imagínate, yo, un crío de 13 o 14 años, mi madre, nosotros vendíamos pescado, vendíamos de toda la vida, hemos estado en el comercio, y mi madre viuda, 2 hermanos mayores que yo. Pero de todos modos yo me quedé con aquella historia, y sobre todo mi madre me dejó que fuese a Valencia a ver a esta señora cuando tenía 17 años. Y aquello fue interesante porque me dijo: Pedro, puedes hacer aquí en San Carlos y en Valencia, puedes hacer la carrera si quieres, pero yo creo que lo mejor es que te vayas a Madrid, que cuanto más difícil sea para ti, va a ser mejor. Y así fue. Fui a Madrid, naturalmente no a hacer Bellas Artes, sino a hacer la mili voluntario. Firmé, mi madre me autorizó, porque yo era menor de edad, para poder ir a Madrid a hacer el servicio militar. Y allí pues busqué una academia donde poder ir a preparar el carbón, porque eran unas obligaciones hacer una estatua, como se hacía entonces. Y bueno, antes de terminar la mili yo había ingresado en Bellas Artes. Y eso fue un poco lo que, sin saber lo que iba a ser aquello, porque en realidad posiblemente un paso bastante significativo fue la historia de Roma, la beca de Roma. La beca de Roma, eso ya fue en el 69. Se había convocado una beca años antes y había quedado desierta. No era una beca, había como 5, 6, 7 becas, la academia, escultores, pintores, arquitectos, y una beca de pintura había quedado desierta. Y cuando se convocó, mis profesores, yo hacía 4º año de Bellas Artes, me dijeron: pero ¿por qué no te presentas tú? Y yo dije: bueno, yo quiero terminar la carrera lo primero. Y me dijeron: bueno, la carrera puedes terminar después si quieres, vete a Roma. Digo: bueno, vete a Roma. Y pues, la verdad, ellos dijeron: no, la fuerza. Fue complicado porque eran 29 personas los que nos presentamos aquello. Y al final 9 fueron los que nos quedamos al final. Y al final fui yo que me fui a Roma. Naturalmente una Roma que todavía olía a cine en blanco y negro, que todavía olía pues, a cosas que era una Roma muy interesante, porque yo pensaba además que Roma no iba a cambiar nunca, y desafortunadamente también esto de la globalización acaba un poco con todo. Cada vez hay más fast food y menos artesanía dentro de Roma, que era precioso ver las carpinterías, la gente que hacía hoja de lata, la gente que vendría flores, la gente que las mercerías antiguas. Todo eso ha aparecido, y han aparecido pues bares o hamburgueserías, pero es parte de la vida que estamos viviendo. Pero en aquel momento era todavía un mundo maravilloso, y sobre todo saber que habían personas como Visconti o Fellini, Pasolini, que ya todavía, que Antonioni, que estaban haciendo cine. Yo me acuerdo que la primera cosa que yo vi en Italia que me fascinó fue un Orlando Furioso hecho por Luca Ronconi. Y dije: yo quiero vivir en este sitio. Y bueno, la verdad, conocí a una chica italiana a los 3 años de estar en la academia, porque eran 3 años entonces. Después fueron recortando, y ahora no sé el tiempo que es, pero a veces con unos cuantos meses ya la academia se ha pasado. Y 3 años era
bueno, para que aprendiese bien una lengua, para que conociese bien un país, para tener relaciones con la ciudad profundamente. Y yo aproveché muy bien Roma porque me gustaba mucho, y cuando terminé la academia nos fuimos a vivir a un pueblecito pequeño, Anguillara Sabazia, donde con el tiempo me pude comprar una casa, así que, y donde ya de allí hice una exposición en Beirut antes de la guerra, que de casualidad por un cuadro que vieron en Roma una gente que eran italianos, americanos y árabes, habían visto unas cosas mías, querían hacer una exposición mía y la hice, y funcionó bien porque me devolvieron los cuadros no vendidos y me mandaron un dinero. Y ahí fue el principio de pensar, parece que esto se puede hacer, porque dejar la academia fue difícil, porque yo me acuerdo cuando me fui a vivir al pueblo, mi madre me tenía que mandar un cheque todos los meses, aunque fuese pequeño, para poder pagar el alquiler y para poder un poco sobrevivir. Al principio fue difícil, o sea, cortar con toda esta historia de mis compañeros en Madrid que habían terminado Bellas Artes. El periodo que yo estaba haciendo allí, mis 3 años de Roma, pues ya estaban colocados, ya estaban dando clases. Yo, en cambio, había elegido otra vida, sobre todo la incertidumbre de no tener nunca un sobre a final de mes. Pero aprendí también a sobrevivir con lo que tenía, y eso ha sido una cosa que me ha acompañado siempre. Pensar que lo más importante es trabajar e intentar hacerlo bien, intentar aprender, saber más cosas, ver más cosas, y ver que la vida es mucho más que la pintura, y a veces también la pintura es mucho más que la vida, que es lo que tú puedes hacer. Y algo que el artesano no pierde nunca es el hecho de ejercitarse siempre sobre una misma cosa hasta que llega un momento que lo que hace es que el ojo humano comprende que la ha hecho él, aunque es una cosa que es la repetición de algo que hace todos los días 20 personas, saben cuál están hechas por esta persona. Yo siempre le he dicho a los alumnos que lo importante es observar bien la vida. Si lo observas con atención, al final puedes hacerla un poco tuya, porque igual que nosotros de pequeños tenemos una forma de hacer, una firma que nos identifica con nosotros mismos, yo creo que con la pintura pasa algo así. Es cierto que yo tuve la piedra de toque para lo que me acabas de decir. ¿Sabes dónde me ocurrió a mí? En Nueva York. Yo llegué allí cuando había cumplido 40 años. Llegué a principios de los 80, con una invitación de una galería americana que iba a hacer un intercambio entre Roma y Nueva York, en una galería de Nueva York. Quería hacer una exposición de un pintor en Roma a cambio de un pintor que vivía en Italia. Y bueno, aquello no resultó como en un principio como pensaba, porque el pintor americano sí hizo la exposición en Roma, pero la señora que tenía que hacer la contrapartida no se aclaró muy bien. Y también fue bueno eso, porque tuve la libertad y el valor de quedarme allí. Yo fui para 5 meses y me quedé 5 años. Terminé haciendo una cosa en el Medal Museum en Dallas, que en fondo es un poco donde están los mejores cuadros españoles fuera de España, donde hay desde Tapies a Murillos y a Picasso maravillosos. Hay un Velázquez, por ejemplo, que es la cabeza del ángel de la fragua de Vulcano, está allí. Hay cosas increíbles. Pero en aquel momento Nueva York, que era en los años 80, era un hervidero de tantas cosas. Pero yo al poco tiempo me di cuenta, después de que vi que mucha gente que venía de fuera, era la capital, lo es todavía, pero en aquel momento, en los años 80, era una locura en Nueva York. Mucha gente venía de fuera y enseguida se sentía como obligado a hacer las cosas que se hacían en Nueva York. Yo pensé que la única forma de sobrevivir era hacer lo que yo hacía. Y aquello de verdad me salvó de cualquier forma, porque yo creo que sí que, sobre todo, lo que a mí me dio mucho en Nueva York fue, además de la ciudad, fue pues todo el teatro que yo vi, todo el cine que yo vi. Viví afortunadamente en el East Village, que era un barrio muy alternativo, por lo tanto hice incluso cosas, un poco participé con grupos de gente en cosas, situaciones bastante extravagantes, pero siendo siempre lo que yo era y con lo que yo hacía. Y al final los 5 años creo que los usé bien, sobre todo para no perder el hilo, y me di cuenta que era suficiente como para
haber saboreado algo, un mundo distinto, pero volver a algo que a mí me interesaba más, que era mi Mediterráneo, mi luz, mis cosas de todos los días, que era lo que yo necesitaba. La pintura, si no lo digo yo, lo dice la historia. Y popularmente es difícil ir a una bienal importante, donde en fondo si hay algo de pintura o es vieja, o es del siglo pasado, o está metida talmente de hurtadillas porque parecen que no queda bien, que no es actual, que es anacrónico, que es, bueno, también yo creo que son mucho más anacrónicas las cosas, el forzar ciertas situaciones. Creo que en el momento que vivimos, la contemporaneidad nos da la posibilidad de poder hacer cualquier cosa, basta que esté bien hecha. Y eso sí que sería importante, que las personas que manejen este mundo se den cuenta del valor que hay, porque yo adoro el mundo, bueno, es más, yo soy un pintor figurativo y lo que más me gusta a mí en absoluto es la pintura abstracta, por ejemplo. Para mí mis grandes maestros, además del Renacimiento, pero yo siempre, para mí yo siempre, que entre Bruegel y Pollock hay un hilo. Yo creo que en toda la pintura del 480 italiano y Tapies hay muchas cosas cercanas. Y el mundo de Altamira puede encontrarse en una cantidad de pintura moderna enorme. Además, hay artistas como son Bilbao, que a mí me parecen artistas sensacionales porque han sabido de cualquier modo ofrecer siempre dentro del mundo clásico un aire nuevo, una cosa. Pero yo creo que últimamente lo que se ve muchísimo en las grandes producciones son cosas que saben ya de viejo antes de exponerlas, que ya las hemos visto, ya sabemos que no tienen mucha vigencia. Pero bueno, sálvese quien pueda, cada cual tiene que hacer lo que sea capaz de hacer o pueda hacer. Yo he pintado muchísimas figuras. Yo me acuerdo que el momento importante, cuando se habla de la Mostra de Beirut, por ejemplo, era donde casi todo eran figuras humanas. Y yo pinté las primeras exposiciones de Roma, todo eran figuras humanas. Mis 3 grandes primeras exposiciones en Italia fueron así. Lo que pasa es que llegó un momento en el cual yo necesité como meter menos crónica y hacer más lirismos y a intentar dar que la vida tenía no son aspectos donde la mano del hombre no tenía por qué estar presente el hombre para ver la mano del hombre. Entonces en el mundo de la arquitectura, del paisaje, había mucha intervención humana. Pero está bien que en el último periodo no estoy trabajando más, sobre todo en la exposición de 7, hay muchas figuras, no todo, porque también hay unas bicicletas, pero hay muchas figuras. La luz y el tiempo creo que son las dos cosas que yo he llevado conmigo desde hace muchos años. Posiblemente lo de la luz, porque el sitio donde he nacido me ha influido enormemente. Yo creo que el haber nacido en Blanca hay una luz muy especial. Y mis compañeros de Bellas Artes, cuando llegaban aquí a Blanca, decían, uy, ahora comprendo por qué pintas como pintas, porque aquí hay esto y esto y esto que nosotros no vemos en otros lugares como Ávila o como Madrid o como donde venían ellos. Y el tiempo es algo. En mi casa hemos tenido la suerte de vivir con personas alrededor, con familiares que les ha gustado mucho hablar. Y ha sido muy bonito eso, el recuperar muchas cosas a través de lo que ha sido la palabra. Yo creo muchísimo en la palabra. En un mundo en el que estamos tan deprisa, que todavía una palabra puede generar tantas cosas. Es más, yo a veces cuando tengo que apresar un momento que no quiero que se me olvide, antes de hacer un dibujito, lo que hago es una palabra que me va a llevar después al boceto que tengo que hacer más tarde. Y eso es algo que tiene también que ver de cualquier modo con el tiempo. Además el tiempo, mucha gente ahora parece que el tiempo quieren tenerlo todo en el mismo momento. Estos cuadros están pintados en 4 años, poco a poco, muy despacio. Hay que pintar, esperar que las cosas se sequen. El óleo necesita de un tiempo, está todo pintado al óleo. Por lo tanto, hay que esperar que se seque para poder volver a intervenir y poder un poco lijarlos, pasar una piedra pómez,
recuperar y volver a empezar a pintar otra vez, como en un palimpsesto donde se va acumulando momentos distintos del tiempo, que al final, igual cuando lo ves no lo notas, pero si te acercas a por ejemplo, los cuadros de las bicicletas, hay como una especie como de tiempos distintos que se han ido ajustando en torno a esas imágenes. Yo he dicho siempre que yo no sé pintar con una tela en blanco, con un papel en blanco. Yo el papel después lo encuentro, si tengo que hacerlo, por ejemplo, si he bajado de la huerta 4 limones o una rosa, los tengo antes que el papel donde lo voy a hacer, por decir. La historia, que es tan sencillo, sale antes. Yo no lo puedo poner con una hoja de papel en blanco y ahora ¿qué hago? Nunca. Entonces lo que yo hago es en las agendas, en cuadernos para preparar una exposición, que voy dibujando cosas y cosas y cosas. Y yo tenía como 7 historias que contar. 7, me hubiese gustado que esto fuesen 7 exposiciones. Igual que lo de Identidad en Tránsito, igual que hice, no sé, los 9 Mediterráneos, o que hice lo de Abrazos, o que hice Pompey. A mí me gusta trabajar sobre tener un corpus de trabajo importante, contar como un libro, como una historia. Pero me di cuenta que yo no tenía todo ese tiempo delante de vivir en mi vida. A mis 75 años, aunque esto lo pensé cuando tenía 70 igual, cuando empecé a pensar en esta serie de cosas. Entonces lo que pensé, ¿por qué no hacerlo todo, congelar toda una historia de 20 cuadros en 3? Hacer un tríptico con cada una de estas obras, cada una de estas series. Y así fue, así lo he hecho. Y al final, cuando supe que la exposición tenía posibilidad de hacerla aquí, sí que empecé a pensar, ¿y cómo podría yo solucionar esto? Porque la medida de los cuadros ya estaban hechas. Y he tenido problemas en colocar los cuadros en las hornacinas de los altares, porque están justos ahí, que están muy apretados, pero están muy bonitos como están, porque tiene, lo que a mí me gusta mucho de la exposición como está quedando, es que tiene un aire un poco conventual, tiene ese aire así un poco, uno cuando entra tiene algo como religioso y que no se ha perdido, sobre todo con esos 2 trípticos en vertical que están en el altar mayor. Así es que todo sale a veces por una casualidad, o a veces esa casualidad después tú la vas modificando para que quede como tú quieres. Los niños pequeños sí que es curioso, los que son muy pequeños, porque muchos padres creen que los niños cuando son le dejan a veces con muchos colores y muchos papeles, y los niños están allí, entre comillas, entretenidos. Yo creo que están muy aburridos haciendo líneas y haciendo como una especie de obligación que tampoco les crea mucha tranquilidad. Los niños lo que quieren hacer es contarte algo, quieren comunicarte. E igual, ¿por qué los niños lo que más, los momentos más grandes de la alegría de un niño es cuando la palabra que ellos intentan decírtelo, el padre o la madre reconoce que está diciendo agua, o pan, o ventana, o mamá? Eso es maravilloso. Pero los niños igual, cuando quieren pintar algo al principio, lo que quieren es contarte algo. El otro día con niños de 3 años, que es una edad bastante complicada, yo pinté con ellos fruta. Pintamos manzanas, plátanos y naranjas. Entonces a los niños les dije, daros cuenta, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a abrir un redondel, mirad, eso sabéis hacer todo, pero si has cogido una naranja, ¿de qué color lo vas a pintar? Entonces decía, pues color naranja. La manzana fue más difícil, os dieron cuenta que como medio redondel era como un plátano que ellos pintaban de amarillo, pero una cosa importante fue, les hizo observar que había una sombra dentro del fruto que habíamos puesto en la mesa. Y entonces todos pintaron, yo pinté, porque yo pinto con ellos siempre para explicarles, y después todos solos pintaron una sombra. Y eso fue muy emocionante, porque me contaron los padres que los niños, cuando en la casa volvieron a pintar solos, siempre cuando pintan un objeto han pintado una sombra. A mí me parece muy, muy bonito, porque ya tendrán tiempo los chicos para crecer, para hacer un tipo de pintura absolutamente más personal, donde no tenga relación con la realidad que tienen delante. Pero los niños lo que quieren es contarte algo, contarte un paisaje, contarte, no sé, una situación. Las primeras cosas que hacen es el sol. Después, por ejemplo, cuando ya son mayores, tienes que decir, pero tú ves el sol, tú lo ves, no lo puedes mirar.
Tú puedes ver lo que el sol hace, ves en la casa, ves la tapia, ves la casa, una parte de la casa está de luz y otra de sombra. Otra cosa muy bonita con niños pequeños que puede valer como desde el principio. En un colegio de Cartagena vinieron unos niños muy chiquitines también y les dije, hoy vamos a pintar árboles. Y dijeron ellos, no sabemos. Y dije, pero ¿sabéis pintar nubes? Y dijeron los niños, sí, nubes sí. Entonces vamos a pintar nubes verdes. Y los niños pintaron ahí una nube verde. Vamos a ponerle un palo, abajo un palo. Dijeron, es un árbol. Entonces lo saqué a un patio, que había pinos. Y les dije, ¿pero hay un palo solo? Dijeron, no, hay también palicos. Entonces los niños pintaron los palicos que sostenían la nube. Y después dije, ¿pero toda la nube es del mismo verde en el árbol? Dice, no. Dice, hay así como luz. Y digo, ¿y tú qué pondrías ahí? Y dice, pues yo amarillo. Pero así que los niños, si tú les haces pensar, y es una forma muy bonita de que saber que le estás dando un equipaje que después lo van a aprovechar como quieran, pero que igual que ahora empiezan a escribir y hablar los niños muy pronto, porque crecen con mucha rapidez, porque en eso sí que el digital ha sido maravilloso, que los niños enseguida son capaces, que no pierdan también la posibilidad de poder saber que un gesto, eso a través de la mano, como están haciendo ahora en América en los grandes colegios de grande nivel, los niños más pequeños, al mismo tiempo que los ponen delante de un computer, los hacen escribir con letras gigantescas en la arena, para que no se pierda nunca la posibilidad de lo que es el grafos, de lo que es la palabra escrita.